Esta semana tuvimos el estreno de los 3 primeros episodios de la última temporada de Bad Batch, la cual deberá resolver varias incógnitas y acabar de cerrar las tramas que se plantearon en las temporadas anteriores. En la reseña de hoy analizaremos estos capítulos y veremos algunos datos interesantes que nos dan pistas acerca de los planes del emperador y su iniciativa para clonarse. Así que después del sponsor de hoy, empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir la Orden 66? ¿Ponerte en la piel de un clon dispuesto a acabar con tu general o en la de un Jedi tratando de sobrevivir? Pues tengo buenas noticias, porque desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo podrás vivir en carne propia este momento histórico. Así es, en los servidores de roleplay de Unity Networks se van a organizar varios eventos de la Orden 66, ambientándolos en varios escenarios y recreando lo que se vio en la venganza de los Sith. Si quieres participar, tanto como soldado clon o como Jedi, es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es ir a Steam y descargarte el Garry's Mod. Después, ingresar en la página web que te dejaré en la descripción, seleccionar tu servidor de preferencia, es decir, Latinoamérica o España, y listo, ya podrás revivir la Orden 66 en el mejor roleplay de las guerras clon. También te aconsejo entrar en el Discord oficial de Unity Networks para resolver tus dudas y para que los moderadores te enseñen a jugar, y te dejaré el enlace en la descripción. Recuerda, desde el 29 de febrero hasta el 17 de marzo, la Orden 66 te espera en Unity Networks. Es una ocasión única, así que no la dejes escapar. El primer capítulo de la temporada se titula Confinados y muestra la rutina de Omega, que está encerrada en el monte Tantis. A su cargo está la científica Emery Karr, otra clon mujer que colabora con el Dr. Hemlock. Aquí vemos algo interesante, y es que a los clones capturados y a Omega les extraen muestras de sangre de forma periódica para analizarla buscando algo en concreto. No se dice exactamente qué es, pero más adelante se revela que se necesita un tipo específico de sangre que no se degrade y pueda soportar un compuesto llamado M. Como digo, no se sabe exactamente para lo que se necesita esa sangre ni en qué consisten los experimentos de Hemlock, pero Nala Se, la caminoana que tenía a Omega bajo su cuidado, está decidida que no se hagan análisis de la sangre de la niña, así que las destruye todas. Por esto mismo el trabajo de Hemlock no avanza tan rápido como esperaba, y los días se suceden uno detrás de otro con el mismo resultado. Le extraen sangre a los clones prisioneros y a Omega. Después la niña le lleva las muestras a Nala Se y ella destruye la de su protegida. Como digo, todo esto a espaldas de Hemlock y de Emery Karr. Omega también aprovecha todos los días para visitar a Crosshair y decirle que ambos lograrán escapar, aunque el clon no parece muy convencido. Y como detalle, la niña se hace amiga de un perro de rastreo al que consigue liberar porque iba a ser sacrificado. Pasamos entonces al segundo episodio, centrado en Wrecker y Hunter, quienes siguen buscando el paradero de Omega. Gracias a un trabajo para el Devaroniano sin un cuerno al que se enfrentaron en la primera temporada, los clones obtienen unas coordenadas que les llevan al antiguo laboratorio de Hemlock. Sin embargo, al llegar ven que también ha sido bombardeado, tal y como hicieron con Camino. Por suerte para ellos, se encuentran con 3 cadetes clon que lograron escapar de esas instalaciones antes de que fueran destruidas, y uno de ellos les guía a un terminal donde consiguen extraer algo de información. Ahora Hunter y Wrecker saben el sector donde retienen a Omega y están muy cerca de conocer las coordenadas exactas del monte Tantis. Y así llegamos al tercer episodio, el que tiene más información y nos da algunas respuestas muy interesantes. Resulta que el emperador visita en persona las instalaciones de Tantis para supervisar los experimentos, y por una serie de eventos Nala Se no es capaz de evitar que se analice la sangre de Omega. Previendo lo que va a suceder, anima a Omega a huir usando su datapad personal, y ella lo logra, llevándose con ella a Crosshair y al perro que liberó en el primer episodio. El Dr. Hemlock ordena interceptar la lanzadera que han robado los protagonistas, pero Emery Karr le enseña los datos de la sangre de Omega y entonces él deja que escapen. Así es, Crosshair y Omega saltan al hiperespacio y huyen de Tantis. Pero lo más importante de este capítulo es que gracias a la conversación entre Palpatine y Hemlock podemos confirmar que el experimento que están llevando a cabo en esas instalaciones es el llamado Proyecto Nigromante. Ese nombre ya apareció en la tercera temporada de The Mandalorian y a cargo del mismo estaba Brendol Hux, el padre del general Hux que vimos en las secuelas. Esto es interesante porque este capítulo de Bad Batch confirma, aunque era un secreto a voces, que lo que se está creando en el monte Tantis son varios clones del emperador Palpatine. El nombre de Proyecto Nigromante ya nos daba pistas, teniendo en cuenta que un nigromante es un mago capaz de resucitar a los muertos, pero ahora sabemos que para que el clon de Palpatine pudiera ser viable necesitaba la sangre, o al menos un compuesto de dicha sangre, de la clon Omega. Hay algo en el organismo de esta niña que soporta lo que se conoce como compuesto M, del que no tenemos más datos. Si me pusiera a hacer especulaciones, diría que ese tal compuesto M es para que el clon de Palpatine pueda usar la fuerza. Aún así, ya me conocéis y no me gusta hacer teorías sino centrarme en los hechos, y lo que nos ha revelado este tercer episodio de Bad Batch es lo siguiente. Lo primero, que el proyecto Nigromante está directamente
directamente relacionado con crear un clon viable del emperador Palpatine. La pregunta aquí es si lograrán algún progreso o se quedarán estancados, teniendo en cuenta que para la época posterior a la batalla de Endor, es decir, la época donde se ambienta The Mandalorian, aún se está trabajando en dicho proyecto. Da la sensación de que algo sucederá en esta temporada de Bad Batch que trastocará los planes de Palpatine de forma temporal. Segunda cosa que sabemos, que lo que buscaba Hemlock para tener éxito en el proyecto Nigromante era la sangre de Omega, porque tal y como he mencionado, resulta que hay algo en su sangre que no interfiere con el compuesto M, necesario para que el clon de Palpatine sea viable. Sin embargo, aún no conocemos la naturaleza de dicho compuesto ni su propósito exacto, aunque por el nombre original en inglés, M-Count, podemos suponer que se trata de los midichlorianos. Y por último, tercera cosa a tener en cuenta, para que el proyecto Nigromante sea un éxito se necesita algo más que la sangre de Omega. Y bueno, ¿por qué? Pues porque Nala Se estaba dispuesta a correr todos los riesgos necesarios para evitar que el Imperio se diera cuenta de que la sangre de la niña era compatible. Por lógica, si solamente la necesitaran para sacarle sangre, no la habría ayudado a escapar, así que se puede deducir que ahora que Hemlock conoce la naturaleza de la clon, la va a querer capturar para hacerle cosas peores que una simple extracción de sangre. Sin embargo, al ver toda esta situación y reflexionando sobre lo que vimos anteriormente, me surgen varias dudas. Por un lado, ¿por qué Hemlock deja que Nala Se encargue de supervisar el proyecto Nigromante y analice las muestras de sangre si sabe de su vínculo con Omega? Es lógico pensar que la Kaminoana colabora únicamente por la fuerza y que hará todo lo posible por sabotear los planes del emperador, así que sabiendo eso me parece una decisión poco inteligente el concederle tanta responsabilidad dentro del proyecto. Y por el otro, ¿por qué no se puso especial atención en Omega desde el principio? Es cierto que Hemlock la hizo capturar solamente para chantajear a Nala Se, pero si más adelante se revela que para que el clon de Palpatine fuera viable se necesitaba algo de la sangre de un clon sin crecimiento acelerado, ¿por qué no lo probaron con Omega en primer lugar? Recordemos que solamente hay dos clones con esa condición, la niña y Boba Fett, pero este último está fuera del radar, así que lo lógico sería probar con la pequeña clon a ver si algo de su condición favorecía los experimentos del emperador. Claro, luego pasa lo que pasa, y es que Hemlock tiene que dejar escapar a Omega y Crosshair para evitar matarla y echar a perder lo que estaban buscando desde el principio. No sé si todo esto es un agujero de guión o que el doctor no había contemplado la posibilidad de que la sangre de esa niña fuera la respuesta que andaba buscando. Y hay otra duda más. Hemlock menciona que la sangre de Crosshair fue descartada hacía tiempo. Si es así, ¿por qué lo mantenían con vida y le seguían haciendo pruebas? Ha pasado mucho tiempo y aún así siguen extrayendo sangre a los mismos prisioneros una y otra vez, con idénticos resultados, es decir, sin resultado alguno. ¿Por qué seguir con lo mismo una y otra vez entonces? No es descabellado pensar que iban trayendo clones de forma periódica a Tantis para analizar su sangre, eso es lógico, pero ¿por qué no deshacerse de ellos al ver que no eran útiles? No sé, esta parte es un poco confusa y es una duda que me ha surgido viendo la serie, y quizá no es algo tan relevante. El plan de clonación de Palpatine, por otro lado, sigue siendo tan impreciso como el día en que apareció en el episodio 9. Seguimos sin respuestas satisfactorias 5 años después, y parece que ninguna de las series que parecen encaminadas a resolver el enigma se atreve a dar una respuesta. No sé si esa es su intención, la de alargar la incógnita, pero me da la sensación de que en realidad no tienen muy claro cómo justificarlo. Por supuesto, habrá que esperar a ver cómo termina esta última temporada de Bad Batch, pero teniendo el precedente de The Mandalorian, cuya premisa involucrando a Grogu era casi la misma que la de Omega, no tengo muchas esperanzas de que nos den una respuesta concluyente al asunto de la clonación de Palpatine. Tanto cuesta decir, oye, el proyecto Nigromante es esto, y se necesita la sangre de Omega para tal y tal. Llevan 5 años mareando la perdiz con este tema, y hacen que parezca muy misterioso el proyecto de Palpatine en Tantis cuando ya todos sabemos lo que es. Solo espero que todas estas incógnitas y esta falta de información acabe siendo subsanada de forma satisfactoria, porque vaya que necesitamos una buena respuesta de por qué y cómo había un clon de Palpatine en el episodio 9. La cosa es que lo del clon de Palpatine va a fracasar en Bad Batch, ya se encargó de anunciarlo la serie de Mandalorian. En la reunión de Gideon con el Consejo de la Sombra se vio que el proyecto Nigromante quedó en manos del padre de Hux y que aún se estaba desarrollando. De hecho, para eso necesitaban al Dr. Pershing y la sangre de Grogu, para culminar el plan y tener un clon de Palpatine listo y funcional para que los restos del Imperio se alzaran en armas contra la Nueva República. No hay que ser muy listo para ver que si a estas alturas aún estaban experimentando es porque quiere decir que lo del Monte Tantis acabará en fracaso. Lo único que espero es que expliquen cómo han creado al clon, cómo piensan darle la afinidad con la fuerza y cómo funciona todo este asunto. Sí, ya vimos que el proyecto Nigromante resultó un éxito, pero para tiempos de las secuelas, no del Imperio. Si hubiera habido éxito, el Consejo de la Sombra no habría discutido los progresos de ese mismo proyecto, ¿verdad? Así que la serie de Bad Batch poco tiene que aportar
aportar al respecto que no sea dar las explicaciones que aún no tenemos. Y de corazón espero que lo hagan, y de forma sobre todo muy satisfactoria, porque ya llevan alargando este tema mucho tiempo. Bueno, dejando este tema de lado, pasemos ahora con algunos aspectos que me han gustado. Lo primero y más evidente es el tono con el que ha empezado la temporada. En el primer episodio ya nos han enseñado de forma brutal cómo mueren varios soldados al quedarse varados en el bosque que rodea al monte Tantis, y sobre todo la indiferencia con la que Hemlock los descarta sin enviarles ayuda. Este tono oscuro se mantiene sobre todo en los episodios 1 y 3, donde apenas hay momentos de humor o distendidos, lo que creo que es un total acierto. Y digo que es un acierto porque, tal y como terminó la temporada pasada, creo que habría quedado mal que hubieran retomado el tono infantil, entre comillas, como si en realidad no hubiera sucedido nada. Tech murió, secuestraron a Omega y Sid les traicionó, así que lo lógico es que esa atmósfera pesimista aún dure unos cuantos episodios. Además, el enfoque directo hacia el plan de Palpatine me parece también un acierto, porque es la subtrama principal de esta serie junto a la rebelión de clones, y mostrarla con esa seriedad enfatiza su importancia. Otro aspecto que me ha gustado ver es el cambio de actitud en Omega. Era el personaje que menos me gustaba precisamente por su actitud infantil, y aunque era lógico mostrarla así, porque a fin de cuentas es una niña, creo que no acababa de encajar con el tono que le estaban dando poco a poco a la serie, cada vez de mayor importancia y seriedad de trama. Ver a Omega más reflexiva y madura creo que ha sido un cambio a mejor, porque además de combinar perfectamente con la situación que está viviendo, ayuda a desarrollar al personaje y sobre todo a convertirlo poco a poco en un miembro del Bad Batch completamente eficiente, sin tener que depender tanto de sus compañeros para poder sobrevivir por su cuenta. Sus decisiones ahora son más lógicas, es más consciente de la seriedad de las situaciones y sabe cuándo es el momento de hacer bromas. En esta línea me ha gustado la interacción entre ella y Crosshair. Él sigue siendo un cascarrabias y mantiene su actitud despectiva, pero al ver la determinación de Omega acepta seguir su plan, aunque tampoco le da muchas opciones, que digamos. Esta combinación de personalidades es muy interesante y da pie a unas dinámicas curiosas entre ambos, ya que nunca hasta este momento se habían visto obligados a colaborar, a excepción de la huida de camino. De eso se deriva el hecho de que tarde o temprano Crosshair tendrá que saber que Tech ha muerto, y creo que Omega es la candidata ideal para revelarle esa dolorosa realidad. Además de porque ya lo han mencionado durante su huida en un momento que me tocó el corazón, creo que afrontar nuevamente la muerte de Tech dará más madurez al personaje de Omega y el impulso necesario para que siga peleando. Así que sí, me muero de ganas de presenciar el momento en el que Crosshair se entere de la muerte de su antiguo compañero y sobre todo ver cómo va a reaccionar. Otro aspecto interesante ha sido ver a los cadetes clon abandonados por el Imperio. Hasta ahora solamente habíamos visto a soldados clon adultos siendo rechazados por el Imperio y quedaba la incógnita de qué había sucedido con los niños. Pues bien, ahora sabemos que al Imperio le importan igual de poco o menos que los adultos y no dudan en dejarlos abandonados a su suerte. Esto abre nuevas posibilidades y otros frentes narrativos que pueden ser explotados tocando temas como la libertad, el quedarse anclado al pasado o el encontrar tu propio lugar en el mundo. Tal y como les dijo Hunter a los cadetes, toda la vida habían sido entrenados para ser soldados, pero era tiempo de que ellos mismos escogieran su propio camino. Me recordó mucho a Cut Lawquane, y es que el tema de la libertad lleva apareciendo de forma sutil durante todas las guerras clon, por lo que todo lo que venga a enriquecer ese dilema es bienvenido porque es muy interesante. Un detalle que me ha partido el corazón es ver las gafas de Tech dentro del merodeador. Recordemos que se las entregó Hemlock cuando fue a capturar a Omega, y verlas ahí puestas en una especie de homenaje y de tener presente a su compañero caído me ha emocionado. Espero que exploren un poco más ese resentimiento de los clones por la pérdida de su hermano, además de seguir mostrando a Wrecker un poco más sensato, porque es el detonante perfecto para que las cosas se salgan de control. La pérdida de Tech es dura, porque estos clones estaban acostumbrados a realizar con éxito todas las misiones gracias a sus habilidades únicas, y la muerte del clon les enseña por las malas que el peligro sigue siendo real. Y tener sus gafas ahí, además de servir como homenaje, es un recordatorio de la crueldad de la guerra y el precio de buscar la libertad. Y por último, y para terminar ya con este vídeo, me gusta que le estén dando la importancia debida a la clonación de Palpatine. Como ya he dicho, es la subtrama principal de la serie, y viendo el enfoque que le están dando con tanta seriedad y una atmósfera oscura, hace que me interese por cómo va a terminar. Ya solo falta que profundicen un poco en la rebelión de clones que están organizando Rex y Echo, y ya tendríamos los aspectos principales listos para su desenlace. Y bueno, eso es todo por la reseña de hoy, queridos suscriptores. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este inicio de temporada y qué es lo que más os ha gustado. También podéis escribir vuestras predicciones sobre lo que va a suceder o sobre cualquier aspecto que haya mencionado en esta reseña, que os aseguro que os estaré leyendo a todos. Os recuerdo que cada miércoles habrá directo comentando los nuevos episodios, y que si los queréis ver pero no tenéis Disney Plus, os dejaré el link a mi Discord donde retransmitiré cada capítulo el día de su estreno.
estreno. Dicho todo esto, solo me queda pedirte que te suscribas, que dejes un like y que veas alguno de estos dos vídeos que te están apareciendo por aquí en pantalla. Por mi parte, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.